porque yo me acuerdo que había No dado he 2 puesto veces. no he puesto ninguna No, sí décima sé, y voy a pero ver. es una pregunta con eso, porque antes había dado décima a los que habíamos participado en sus clases porque éramos Pero no he pocos. puesto Y ninguna después empezó a décima. dar. No, sí, pero le estoy hablando de eso, que dio 2 veces décima. Es que no me acuerdo. Me acuerdo yo de la última vez que algo anoté en mi cuaderno y eso sería todo. Que tengo anotado 5 personas. Ya no me acuerdo la verdad de más. Eso sería. Y no puedo estar poniendo décimas todas las clases y a las mismas personas. O No, sea, sí de sé. poder puedo, pero no debo. ¿Me entiendes? Sí, Mi idea sí. siempre es no inflar las notas, que sean las notas lo más reales posible. Sí se han ganado las décimas porque han participado harto y yo lo agradezco, ¿no es cierto? Porque además en la clase más dinámica me ayudan un montón. Pero la verdad es que no me acuerdo. Y como le digo, la última vez yo anoté. O sea, anoté 5 personas y un día hablamos de si la ponía en la prueba 2, en la prueba 3, y ahí quedamos en que matemáticamente da lo mismo si la pongo en la 2 o en la 3. La cuestión es que las ponga, ¿no es cierto? Y eso las voy a colocar. ¿Ya? Bueno, Ahora las colocaré en esta última prueba. Y ahí terminaremos con las décimas. ¿Ya? De verdad, no me acuerdo. Ahí yo ya me enredé, no, porque como fue después, no fue desde un principio, entonces yo ahí quedé, no le di tampoco mayor importancia. ¿Ya? Así de entretenida genealogía, es bastante entretenida. Ahora, sí se hace más entretenido cuando nosotros aplicamos ya toda la herencia mendeliana. Y recuerde que la genealogía además se utiliza fundamentalmente para herencia en el hombre. Porque como no se pueden hacer cruzamientos, ¿no es cierto? Cruzamientos de prueba, ningún tipo de cruzamiento. Entonces, ¿qué es lo que hace? Se trabaja con genealogía. ¿Ya? Bueno, voy a compartir entonces este mini power con un par de cosas, ¿ya? Donde está, digamos, lo central, que lo central sí es como muy simple y básico. Ya. Aclarar dudas es el objetivo de los aspectos principales y temas considerados para la prueba. Ya. Eso es el objetivo. Entonces, yo aquí voy a tomar, ¿no es cierto?, herencia mendeliana, para mí es el tema principal, ya, que si yo entiendo herencia mendeliana, todas las otras cuestan bastante menos. Y hay hartos conceptos asociados. Ahora, obviamente que yo puse aquí, ¿no es cierto?, leyes de Mendel, pero es todo el trabajo de Mendel lo que quiero saber, porque de lo contrario no voy a poder hacer los conocimientos porque vienen de antes, ¿no es cierto? No aparecieron por arte de magia, ¿ya? Sino que vienen del trabajo de Mendel. Entonces, a ver si alguien de ustedes, antes de ver lo de las leyes de Mendel, me puede relatar simplemente o yo te pudiese relatar brevemente el trabajo de Mendel. ¿Ya? ¿Qué podría ser? Que me hagan un resumen de los trabajos de Mendel. Ya, pues, ¿quién va a empezar? Si la idea es que yo no le diga todo lo que corresponde, no es la idea, pues ya he hablado harto. ¿No? A ver, ¿qué es lo que buscaba Méndez con su trabajo? Partamos por ahí. ¿Qué es lo que buscaba Méndez? ¿Qué es lo que utilizó Méndez en sus investigaciones? ¿Qué servicio utilizó? Utiliza semillas. Específicamente no recuerdo cuáles, pero utiliza semillas. Y Pisum sativum. Pisum sativum. ¿Y la Pisum sativum qué es lo que es? Es una planta de arveja. En la planta de arveja. O como le llaman de chícharos también. Pero la planta de arveja, como aquí lo conocemos, planta de arveja.
Ya. Ahora, en general, nosotros aquí conocemos la planta de arveja. Ahora, ¿por qué Mendel eligió esa planta? Por las características que tenía esa planta. Ya, Además ¿y que cuál también era? era fácil de Si encontrar. nosotros resumimos los aspectos positivos de esa planta, ¿cuáles eran? Que se podía autofecundar, crecía rápido, era baratita, fácil de cultivar. Ya, y lo más importante, en relación a los caracteres, ¿qué me pueden decir en relación a los caracteres o los rasgos que estudió de esta planta? Que tenían solo 2 variantes. Ya, y eran fácilmente identificables. No costaba identificar los rasgos. Y de esos rasgos, ¿no es cierto? Como dice la compañera, eran 2 variantes. ¿Listo? Ya. 3 ejemplos de los rasgos que él estudió. El color de la semilla, la El color textura de la de la semilla, la semilla, textura. el color de las Ya. La flores. forma de la vaina también. El largo También. del Forma de la tallo. vaina. Color de la vaina, ¿qué más? El Largo tallo. del tallo. Largo La del Ya, la tallo. forma altura, del la altura del guisante. tallo, Y la posición de las flores, si era posición de arriba o las flores y color de las flores. también. Ya. ¿Qué fue lo que hizo Mendel en su trabajo? ¿Qué hizo él? ¿En qué consistió su trabajo? En realizar cruzamientos. Ya realizó cruzamientos. Ahora, ¿cómo él evitaba que se autofecundaran? La carita de la niñita yo creo que la tienen alguna ahora. ¿Cómo evitaba que se autofecundaran? De hecho, él hacía los cruzamientos, él fecundaba. Por lo tanto, él, para evitar que se autofecundara, ya, cortaba estambres. Pues. Así de sencillo. Por lo tanto, dejaba, ¿no es cierto?, sacaba los estambres y así los tapaba y así evitaba también, si no quería que se fecundara de otro lado tampoco, una polinización cruzada. Bueno, él cortaba estambres, los tapaba y él hizo también los cruzamientos así a manito. ¿No es cierto? Ya. ¿Qué más me pueden decir de los cruzamientos? Había una característica que dominaba sobre la otra. Ya, eso fue lo que él observó. Él observó que había características que predominaban, ¿no es cierto? Dentro del rasgo, ¿no es cierto? Había una que predominaba. Pero en términos generales de los cruzamientos, ¿qué más me pueden decir? Que le También que eran permitieran, independientes. a ver, los cruzamientos eran independientes. No. O sea, es que los Ya, yo estoy resultados, por preguntando ejemplo, por los cruzamientos. ¿Por qué él obtuvo resultados? ¿No es cierto? Él, cuando se hacen experimentos ya, se planteó, ¿no es cierto?, una hipótesis, ya, porque ¿qué es lo que quería averiguar? ¿Qué buscaba averiguar Mendel? ¿Cómo se transmitían las características de padres a hijos? Entonces no encontró nada mejor que hacer cruzamiento entre plantas. Ahora, él, supongamos, ya hizo su experimento, hay todo un procedimiento, y mientras lo va desarrollando su trabajo, él va observando lo que ocurre y toma registros y notas de. Ahora, insisto, en relación al cruzamiento y a los resultados que él obtuvo, que fue haciendo. ¿Qué fue haciendo? Bueno, ya, una vez que obtuvo todo, terminó su experimento. ¿Qué hizo? Profe, ¿qué dijo? Una vez que hizo todo su experimento, ¿qué hizo? O a medida también, no solamente, en realidad no solamente a medida que iba haciendo los cruzamientos,
Pero pensemos, terminó todo su cruzamiento y obtuvo, ¿no es cierto?, observaciones, entre comillas. ¿Qué hizo con esas observaciones? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué más hará? ¿Qué hizo? Hizo análisis de información. ¿Y qué utilizó para hacer esos análisis de información? Por eso les preguntaba, ¿qué hizo en su cruzamiento? ¿Utilizó herramientas matemáticas o no? ¿Qué me pueden decir en cuanto a las cantidades de cruzamientos que hizo? A ver, ¿qué herramientas matemáticas utilizó? ¿Qué usó de las matemáticas, Mendel? Él ya hizo miles de cruzamientos, por lo tanto obtuvo números y esos números los analizó y sacó proporciones. Entonces, sus leyes se basan, ¿no es cierto? Y todo lo que él dedujo se basan en números que él obtuvo. ¿No es cierto? Hay algo concreto ahí. ¿Ya? Bueno, veamos acá. ¿Qué plantea la primera? Bueno, las leyes de Mendel. Dice, son un conjunto de reglas básicas sobre la transmisión por herencia de las características de los padres a sus hijos. Estas reglas básicas de la herencia constituyen el fundamento de la genética, es la base de... Ya, pero eso es lo súper importante del trabajo de Mendel. Él cuantificó. O sea, por eso cuando nosotros llegamos a porcentajes, llegamos a proporciones, y él, ¿por qué? Porque él trabajó con cantidades, ¿no es cierto? Se cruzaron tantos individuos, obtuve tantos, de esos tantos apareció este aquí, este acá, este acá. Después estudiar otro carácter, lo mismo. Se hicieron tantos cruzamientos, se obtuvieron tantos descendientes, de tantos descendientes, este porcentaje tiene esta característica, este otro. Por lo tanto, él obtuvo patrones. Al analizar, ¿no es cierto? Al estudiar distintas características, ¿no es cierto?, en su cruzamiento, obtuvo, lo cuantificó, y con esos valores obtenidos, él pudo sacar conclusiones, ¿no es cierto?, y establecer. Entonces, establecer, ahí aparecen, ¿no es cierto?, sus famosas leyes. Ya. Bueno, vamos a la primera ley de Mendel, ¿no es cierto?, o de la segregación equitativa. Segregar, decíamos que implica, ¿no es cierto?, separar. Equitativa o disyunción de los alelos. ¿Ya? Entonces, se supone que esta ley plantea que durante la formación de los gametos, recuerden que los gametos se forman a partir de células que son diploides. ¿Ya? Entonces, durante la formación de los gametos, cada alelo de un par, porque sabemos que un par de alelos determina una característica, se separa del otro miembro para determinar la constitución genética del gameto. Por lo tanto, cada gameto lleva solamente un gen del par que determina la característica. Eso es lo que plantea la primera ley o ley de la segregación equitativa. ¿Ya? Ahora, la segunda ley de Mendel o de la transmisión independiente de caracteres. ¿Con qué tiene que ver esta? A ver. Bueno, aquí ya él tiene que ver con haber estudiado dos características al mismo tiempo, porque partí estudiando una característica a la vez. Ya, o sea, si tenía una planta, iba a estudiar color de la flor, estudiaba solo color de la flor. Después hacía otra cosa, tenía X plantas, ya voy a estudiar, no sé, tamaño del tallo. ¿Cuántas características fue que estudió? O caracteres, estudió 7. Y eso deberían saberlo, sí o sí. ¿Ya? Bueno, plantea entonces esta segunda ley de Mendel o de la transmisión independiente de caracteres.
que diferentes rasgos son heredados independientemente uno de otro. ¿Ya? No existiendo relación entre ellos, por tanto, el patrón de herencia de un rasgo no afectará el patrón de herencia de otro. Entonces, ahora, si yo estudio 2 rasgos, 3 rasgos, 4 rasgos, el comportamiento es el mismo en los genes. No se interfieren entre ellos. ¿Ya? ¿Cuántos rasgos estudiamos nosotros? ¿Con cuántos rasgos trabajamos? ¿Con 2? Con 2. Por ejemplo, aquí está puesto acá, color semilla, forma de la semilla. ¿Ya? Entonces, los estudió al mismo tiempo. Y al obtener ciertos resultados matemáticos, que se dieron, ¿no es cierto?, como un patrón, entonces él establece que esta ley, ¿no es cierto?, que la transmisión de los genes finalmente es independiente. ¿Ya? Bueno, y de ahí, ¿no es cierto?, se aplican estas leyes y ahí aparecen algunos conceptos relacionados. Bueno, para su cruzamiento, lo de la generación parental, P. ¿Quién es la generación parental? Los que se cruzaban. Los que se cruzaban, o sea, los padres. Generación filial, Era la descendencia. la descendencia. Luego aparecen, ¿no es cierto?, otros conceptos, ¿no es cierto?, genotipo, que nosotros sabemos que genotipo se refiere a la constitución génica, ahora que puede ser, ¿no es cierto?, homocigoto, u homocigótico también, y homocigoto que puede ser dominante o recesivo, y puede ser heterocigoto o heterocigótico, o también se habla de híbrido, ¿cierto? Entonces, estos nombres me indican a mí la constitución génica de un individuo, es decir, el genotipo. El fenotipo, ¿a qué se refiere? Los rasgos, pero observables, lo que está a la vista. Ya, ahora, Mendel cuando trabajó con genotipos o fenotipos, o con ambos, Con fenotipo. Fenotipos. estudió con fenotipos, o sea, eso es lo más extraordinario, que a partir de los datos que obtuvo, de los números en relación a los fenotipos, pudo llegar a esto, a los genotipos. ¿Ya? Porque él habló de factores de transmisión de las características, ¿no es cierto? Y habló que eso era a ver, ¿cómo decirlo? Que eran como partículas, ¿ya? No sé, que eso transmitían las características, ¿ya? Bueno, y estos genes que transmiten los padres se encuentran ¿dónde? En estas células que nosotros conocemos como gametos, ¿no es cierto? Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de cruzamiento, claro, sabemos que físicamente hay un contacto físico entre, ¿no es cierto?, los parentales, ¿ya? Pero finalmente los que se van a terminar uniendo y fusionando van a ser los gametos. Y estos son los que llevan los genes. ¿Ya? Pregunta. Preguntitas. Bueno, y aquí aparecen, ¿no es cierto?, a partir de la primera y segunda ley aparecen los cruzamientos monohíbridos, ¿no es cierto?, donde se estudia un solo carácter, y los cruzamientos díhíbridos, ¿ya?, donde se estudia los rasgos caracteres a la vez, ¿no es cierto? ¿Qué lo diferencia? Bueno, acabo de decir que aquí, ¿no es cierto?, se estudia solamente un rasgo, y aquí se estudian 2 al mismo tiempo también. Puede ser dividido, tríbrido, puede ser 3 más. ¿Ya? ¿Listo? Ya, preguntas. Ya. Nada sobre Mendel. Ninguna cosa sobre Mendel. No, profe. Niños, el resto, niños. No, profe. Ya. ¿Qué otro tema fue el que vimos? Ahí están. Mutación. Las mutaciones. Ese fue el otro tema que nosotros vimos. Ahora, ¿qué son estas mutaciones? Ya, son errores que se producen, ¿no es cierto?, en el ADN.
que pueden ser a menor escala o gran escala, ¿ya? Ahora, nosotros vimos que estas mutaciones podían clasificarse considerando distintos criterios, ¿ya? Partiendo porque había mutaciones que eran neutras, mutaciones que pueden ser dañinas, ¿no es cierto? O mutaciones que son beneficiosas, ¿ya? Si yo hablo de mutaciones beneficiosas, ¿de qué estoy hablando? ¿Cuándo se dice que una mutación es beneficiosa? ¿En qué caso? Cuando ayuda al individuo a adaptarse a su ambiente. Ya, o sea, y en ese caso, ¿no es cierto? Estamos hablando de que produce Evolución. variabilidad genética. Por lo tanto, dentro de la evolución, las mutaciones son muy importantes. Ya, de hecho, el año pasado, igual en diferenciación, nosotros lo mencionamos, ¿no es cierto? Se mencionó esto en algún minuto, ¿ya? Porque nosotros partimos viendo, estudiando, ¿no es cierto?, cómo se originaba la vida, las primeras células, y que las primeras células son todas iguales, pero cómo se originan células distintas posteriormente a través de mutaciones. ¿Ya? Bueno, después teníamos, ¿no es cierto?, las causas de las mutaciones. ¿Cuáles pueden ser causas de mutaciones? Radiación. Ya, agentes externos, como radiaciones, ¿qué más? ¿Qué más? Cuando ¿Qué más habían podría como daños en la estructura ¿cómo se llama esto? De los cromosomas. Ya, pero ahí estamos hablando, no estamos hablando de la causa de la mutación, ahí estamos hablando de el tipo de mutación. O sea, las mutaciones pueden ser como al azar o pueden ser también causadas, ¿cierto? Pueden ser como espontáneas. ¿Y cuándo se produce una mutación espontánea? ¿Cuándo pasa? Por ejemplo, cuando hay duplicación del ADN, ahí puede haber una mutación espontánea. Pero también pueden haber mutaciones que son inducidas por factores que son ambientales, ¿ya? Como radiaciones, como los rayos UV, que puede causar, ¿no es cierto?, modificación en el ADN, ¿ya? Bueno, y aquí hablemos ahora de la clasificación que se hacía de las mutaciones, ¿ya? Habían 3 tipos, que son los que, por eso puse los números acá, la 1, la 2 y la 3. A ver, ¿cuáles eran? Por último, de menos nombres, ahí vamos viendo. A ver, los tipos de mutaciones. ¿Cuáles eran los tipos de mutaciones? Estaban las génicas, las cromosómicas y no recuerdo cuál más. Las génicas o puntuales, que esas son las mutaciones propiamente tal que se llaman. Creo que Y eran después están genómicas. las genómicas y las cromosómicas. Ahora, las genómicas y las cromosómicas, en conjunto las dos se les suele llamar anomalías cromosómicas. Porque ¿a quién afectan ambas? Afectan a los cromosomas. Una, ¿no es cierto?, afecta como la estructura del cromosoma, ¿ya? Y otra afecta al número. Y ahí aparecía otra clasificación que se hacía. Bueno, hablemos de las mutaciones génicas o puntuales. ¿A qué se referían? Esas eran las que ocurrían en la secuencia de nucleótidos. Exactamente. O sea, si nosotros lo pensamos, la cantidad de ADN que se ve involucrada ahí es como poca, ¿no es cierto? Entonces, cambiando la secuencia de un nucleótido, ¿no es cierto?, se va a producir una mutación. Y dimos un ejemplo bien concreto, que es de la anemia falciforme, ¿no es cierto? Ahora, es que en el ADN se cambia, ¿no es cierto?, un nucleótido, una base nitrogenada,
va a significar que esto se va a cambiar en el ARN mensajero y que se va a cambiar posteriormente, ¿no es cierto?, en el triplete que va a determinar un aminoácido, por lo tanto se va a generar una proteína con error. ¿Ya? Esas son las mutaciones químicas. Ahora, dentro de las mutaciones químicas, ¿no es cierto?, también hay clasificaciones, ya sean, ¿no es cierto?, digamos, cómo se puede modificar este nucleótido. Ya, veamos ahora las mutaciones que llamamos cromosómicas. ¿Cuáles eran esas? Las cromosómicas. ¿Qué se afectaba del cromosoma? La estructura. La estructura. Por lo tanto, aquí podían haber, ¿no es cierto?, que se eliminaran partes, se perdieran partes, se agregaran partes, o sea, más de un gen, ¿no es cierto?, una secuencia nucleotídica, ya, que se agregaran, que se cambiaran de lugar, secuencia nucleotídica. Le está afectando, ¿no es cierto?, a una parte del cromosoma. Y la otra, ¿no es cierto?, que eran las genómicas, donde se producían por, ¿no es cierto?, una modificación en el número de cromosomas. Y ahí se podía producir que hubiesen cromosomas de más o cromosomas de menos. Dentro de estos cromosomas de más podía ser que aparecieran completos de cromosomas. Entonces, en vez de ser 2N, pudiesen ser 3N o 4N. ¿Ya? Y en el otro caso, ¿no es cierto?, estaba cuando se perdía un cromosoma o se ganaba un cromosoma, por ejemplo. Y ahí nosotros estudiamos algunas enfermedades. Ya, ¿cuáles fueron las que estudiamos? Ya estamos terminando ya. ¿Cuáles estudiamos? Vimos el síndrome de Down. Ya, correcto. El síndrome de Down. ¿Y cuál era la causa del síndrome de Down? Tenía un cromosoma de más en el par 21. El par 21. ¿Y ese cromosoma además corresponde a un autosoma o a un heterocromosoma? Era un autosoma. Un autosoma. Recuerden que los cromosomas se ordenan en pareja y se enumeran. Y está establecido cuál es el par 1, el par 2. Se emparejan con el homólogo, ¿ya? Un cromosómico lo aporta el padre y el otro la madre. Un N el padre, el otro N la madre. Y se ordenan, se enumeran. ¿Cuántos pares son? 23. El último par, el par 23, equivale, ¿no es cierto?, al par sexual. Por lo tanto, cuando la mutación genómica se da entre el par 1 y el 22, ¿no es cierto?, está afectando a los otros. ¿Ya? Y las otras que estudiamos fueron el síndrome de Klinefelter y el síndrome de Turner. ¿Qué tienen en común las dos? Estos dos síndromes, ¿qué tienen en común? Aparte de que sean mutaciones genómicas. ¿Qué más tienen en común? Que eran ligadas al sexo, creo. Ya, no es que sea ligada al sexo. Lo que falla, ¿no es cierto?, es un cromosoma sexual. Eso es. ¿Ya? No ligado al sexo, eso es distinto. Ya, así que cuidado con las afirmaciones. Ya, niños, hemos terminado, hemos llegado aquí, ¿no es cierto?, al fin. Ya. Por lo menos de la clase. Mañana espero poder darle las notas de los trabajos para que vayan terminando, porque ustedes dan la prueba ahí, automáticamente, ¿no es cierto?, automáticamente aparecen las notas. ¿Alguna pregunta? ¿No, niños? Ya. Entonces, hemos terminado. La prueba está asignada. Recuerden que si disponen de tiempo, háganla. ¿Ya? Fíjense bien, hay varios ejercicios, son como 4 o 5 ejercicios los que hay. Sean cuidadosos. ¿Ya? ¿Listo?
Ya, que estén bien entonces. Gracias, Débora.